¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Tiago, y a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien. Comenzamos septiembre con energías renovadas. El mes del amor. Me encanta. Claro me que encanta. sí, claro, de la primavera de los estudiantes del amor, todo eso. Todo Pajaritos, junto. flores, todo ideal para los alérgicos, pero bueno, la dejamos pasar, porque el amor es lo primero. Es así. Es más fuerte, decía la canción, ¿no? Totalmente. Bien. Totalmente. Pero venimos hablando del sistema de riesgos del trabajo, pero hay un tema en particular que tiene que ver con los accidentes laborales. Es accidente in itinere. Bien Ahí ahí, Tiago, vamos. Yo creo que estuviste todo el fin de semana estudiando. Aprendiéndolo, ¿viste? Excelente, excelente. Claro, bueno, pero para implica? decirlo, Sí. vamos a decirlo más de la calle. Bien. El del camino, el del trayecto, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. El ¿sí? trayecto habitual que uno realiza. El itinerario. Ajá. Debería ser, de acuerdo a lo que dice la ley, el habitual. Vamos a recordar, Tiago, que estos son accidentes importantes por lo general, porque son los que ocurren en el devenir del tránsito. Bien. Ahí estaba viendo de un accidente en la nota anterior. Bueno, todas las consecuencias de los daños que nos ocasionan, sobre todo a las personas. Los accidentes de tránsito son muy graves y por lo tanto las consecuencias que deben atenderse, generalmente imposible para el trabajador con un sueldo de trabajador. Entonces, prestar mucha atención porque estos accidentes son especiales, Sí. es decir, tienen que estar vinculados al trabajo. No podemos pensar que un accidente que nos ocurre un fin de semana paseando con nuestra familia pueda ser sostenido o denunciado dentro del régimen de la ley la ley de riesgos de trabajo. Claro, ¿qué es lo que establece ahí la Entonces, ley? ¿Cuándo la ley, es en el marco de bien. un accidente laboral y cuándo no? Perfecto. Cuando nos dice la ley, cuando va en el trayecto de nuestra casa al trabajo y del trabajo a nuestra casa. Eso, claro, debe llenarse de algunos contenidos como, por ejemplo, ¿cuál es el camino que debo tomar? ¿Siempre el mismo? Bien. Es el habitual. A ver, las compañías, las tecnologías hoy nos acompañan con el Google Maps y con otros recursos que aun cuando estén a mucha distancia, estas compañías que van a reconocer nuestros accidentes van a verificar claramente que ese trayecto sea el que usualmente cualquiera tomaría para ir de un destino al otro, ¿sí? Yeah. De un punto al otro de la ciudad, o de la ciudad, del campo. Esto no tiene que ver con lo urbano, tiene que ver con que debe ser cuando yo me pongo en camino para ir a mi trabajo o cuando termine mi tarea y me devuelvo a mi casa. Bien. Lo que no debe ocurrir en ese trayecto, que vuelvo a repetir, puede ser por el habitual que tomo o puede ser por otro alternativo que sea razonable tomar. Digamos que yo no tuve ningún desvío, excepto que haya un solo camino y que esté, por ejemplo, en reparaciones y cortado y tenga que dar una gran vuelta para poder llegar a ese lugar. En esos casos vamos a tener que tener el recaudo cuando hacemos la exposición policial, porque debo decirte que esto sí o sí, estas denuncias deben acompañarse con la exposición policial, de dejar aclarado que fui por ese camino porque el otro estaba cortado. Bien. ¿Sí? Una ruta cortada, interrumpida. Bien, ahí voy con el tiempo. Sí. Importantísimo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? Bueno, eso va a depender de varios factores. En principio, de la distancia, pero fundamentalmente del medio que yo empleo para recorrer la distancia, porque no es lo mismo ese camino, que es siempre igual, que vas a tomar vos conmigo, vamos juntos al trabajo, Sí. vos vas caminando y yo voy en auto. Claramente el tiempo se ve de una manera importante afectado. Vos vas a llegar, tal vez son 20 cuadras, vas a llegar en 20 minutos y yo voy a llegar en 5. ¿Sí? Salvo que quieras estacionar en el microcentro de Paraná. Que se complica un poco Ahí más. se complica. Hay una demora. Pero bueno, entonces, pasando limpio, va a depender, ¿sí? Del trayecto, va a depender también del modo como yo me traslado. Vamos a pensarnos una situación Sí. muy frecuente, pero que altera muchísimo, pero muchísimo esta cuestión del tiempo. ¿Cuál puede Los ser? trabajadores que hacen dedo. ¿Por qué? Porque los trabajadores que hacen dedo, sobre todo docentes, trabajadores de la seguridad, policías, Totalmente se ve gendarmes, mucho. todo esto, estos que vemos en la ruta esperando que alguien, un alma caritativa, los traslade porque no le alcanza el sueldo ni para trasladarse, lo que sucede es que va a haber ahí encima una situación aleatoria, que es ¿quién te va a levantar? No es que yo como un colectivo sé que lo espero en una parada y dentro de X minutos, sean muchos o sean pocos, va a venir.
Y en ese Yo caso, acá no sé si me va a levantar alguien. Y si me levanta, que por supuesto hacen dedo porque saben que los van a levantar, pero si me levanta no sé cuándo me va a levantar. Bueno, eso se explica en la exposición. Bien. Yo tuve el accidente, lo que yo tengo que decir es dónde estaba parada en la ruta esperando que alguien me traslade y haciendo dedo. Porque si yo no explico eso y me demoro, por ejemplo, un trayecto que en auto o en bus yo lo voy a estar haciendo en media hora, 45 minutos y me demoro 1 hora y media, me lo van a rechazar. ¿hay algún tiempo para hacer esa exposición policial determinado? ¿Qué es lo recomendable? Se acompaña con la denuncia y te recordaba que la denuncia la debemos hacer dentro de 72 horas. Pero ¿qué pasa? A veces la gente no conoce que tuvo un accidente de trabajo y no hace la denuncia. Tiene hasta 2 años, cumpleaños del día que ocurrió el siniestro, el accidente, este infortunio. Claro que durante esos 2 años, si recibió asistencia médica, la ART, la aseguradora que debía hacer cargo de estos gastos, no se los va a cubrir porque no hizo la denuncia. A partir del momento mismo de la denuncia y de la aceptación por la aseguradora de que eso es un siniestro que debe cubrir, va a tener todas las prestaciones que corresponden al sistema de salud de los trabajadores a través de la Ley de Riesgos de Trabajo. Cosas interesantes. Por Bien. ejemplo, voy saliendo de mi casa, se me cierra la puerta y me aplasto los dedos, me quiebro 2 falanges, no sé, bueno, por ahí la parte médica se las debo, mala mía, Es mucho pero ya. digo, me lastimé mucho la mano, ¿no es cierto? ¿Eso es un accidente? Sí es un accidente de trabajo, porque estoy saliendo para el trabajo, pero si resulta que el accidente lo tengo del lado de adentro de mi casa, eso no va a ser un accidente de Es trabajo. hasta que llega al Es domicilio. saliendo del domicilio. Voy Bien. a cargar cosas en el baúl del auto, subo mucho peso, me da un dolor fuerte en las lumbares, voy a tener una denuncia para hacer por riesgo de trabajo. ¿Sí? Bueno, estas son algunas situaciones problemáticas que nos aparecen habitualmente donde las personas piensan que no es un accidente de trabajo porque no estoy en el lugar de trabajo. Pero recuerden, esto es muy importante, que desde que yo me dispongo para ir a mi trabajo, ya la ley me debe empezar a computar los tiempos y la situación para cubrirme con este sistema. Obviamente, lo que recomendamos siempre en estos casos, por la magnitud que tienen estos accidentes y por las necesidades de mucha atención de salud, es que consulten apropiadamente a un abogado. Más con una ley, digo, que es tan precisa, que lo conocen los profesionales como Por ustedes, supuesto. abogados especialistas en derecho laboral. Cualquier tipo de consulta en el marco de que pueda llegar a suceder esto, pueden comunicarse con Lo con el recomendable, equipo. Tiago, es Sí. antes de hacer la denuncia, Bien. para no omitir ningún dato importante que necesite saber la aseguradora para definir si es o no un accidente. Y otra cosa muy importante, no hacer stop, no hacer paradas, no hacer ninguna detención del trayecto, aun cuando me quede en el camino y aun cuando sean segundos lo que voy a parar. Porque si yo en el trayecto paro y tengo un accidente y se puede determinar que me detuve para hacer algo, Sí. no me va a cubrir el riesgo de trabajo. Bien. Hay algunas excepciones a este ir a mi casa y al trabajo y del trabajo a mi casa, que es cuando tengo otro trabajo. Ahí voy a tener, si tengo los 2 trabajos en blanco, por supuesto, recordemos, este sistema rige para los trabajadores que no están en negro. Sí, importante, está registrado. Ujú. Entonces, si yo voy de mi casa al trabajo y después salgo muy habitualmente y voy a otro trabajo, no importa qué tipo de trabajo, que no sea la misma tarea, ni que sea la misma patronal, siempre voy a estar cubierto o por el trabajo donde salí o por el trabajo a donde llegué. Pero aquí es muy importante notificar a las 2 patronales que tengo el otro trabajo. Bien. Porque todo lo que la compañía o la aseguradora no conozca de estos cambios respecto de mi casa, trabajo a mi casa, bueno, va a ser materia de rechazo. Importante esto. El rechazo es inmediato, por lo tanto me quedo sin nada de entrada, ¿sí? Sin cobertura, sin la cobertura de salud necesaria. Otra situación de excepción es cuando voy a estudiar.
Por ejemplo, salgo de mi trabajo, estudio en la universidad, estudio en la escuela, primaria, secundaria, no importa, me voy a estudiar. También debe ser denunciada esta situación, porque claramente no voy a ir a mi casa, ¿no? Y finalmente, otra de las situaciones que admite la ley, porque lo que te estoy diciendo no son situaciones discutibles, son situaciones que hay que tener los cuidados de plantearlas correctamente, pero que están previstas en la ley como excepción. El cuidado de o el cambio de domicilio transitorio para un cuidado de un familiar. Sí, que sucede muchas veces, somos carga de familia, cuidamos a nuestros padres, a un familiar, a un hijo que no tiene posibilidades de otra manera. Bueno, siempre y cuando yo altere el domicilio donde vivo diciendo que durante X tiempo voy a residir en tal calle y tal número, perfecto, ningún problema, eso deberá ser tomado. Bien. Claramente hacemos nota formales y me guardo la copia. Bien. Importante. Bueno, nos quedan varias consultas, tenemos que cerrar ahora el micro, pero es un tema que le vamos a dar continuidad, Vero, ¿te parece? Sí, porque es bastante complejo, amplio, sí, es complejo, con consecuencias muy negativas para los trabajadores. De eso vamos a hablar el próximo encuentro. ¿Qué me pasa si no hago la denuncia? Entonces, un cuadrito comparativo, con denuncia, sin denuncia. Perfecto. ¿No? O sea, mejor dicho, con cobertura, sin cobertura. Bien, la denuncia. Y ahí, siempre. exacto, la denuncia es la que activa la cobertura. Así que la seguimos. Próximo lunes, seguimos, claro, en el programa de radio y en 2 semanas aquí, ¿te parece? Fanático de este programa, claro que sí, no me lo pierdo. Vero, que ande muy bien. Gracias. Ven allí el contacto en el Zócalo, 343-467-3300. Lo repito, 343-467-3300. Pueden comunicarse con Verónica Fischbach, abogada especialista en Derecho Laboral, y también pueden tener acceso a todo el equipo que conforma justamente cada uno de los profesionales del equipo Fischbach. 18 horas 18 minutos en la República Argentina y es momento de recomendaciones. ¿Cuál es la propuesta de nuestros amigos de